Buenas tardes, bienvenidos. Bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos a otro viaje del conocimiento. El día de hoy estamos en nuestra tercera clase COIL con nuestros hermanos de Colombia, ¿ok? Con el doctor Eyer, que también será ponente en esta interesante clase. Tocaremos un tema muy interesante, que es la renta de tercera categoría. Pues bien, vamos a iniciar primeramente con el saludo. Doctor Eyer, buenas tardes, bienvenidos. Acá en Perú, allá en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Saludos para todos. Gracias, doctor. Igualmente, saludos allá a todos nuestros hermanos de Colombia, ¿ok? Y vamos a hacer un bonito cierre de nuestro curso COI el día de hoy con dos ponencias muy interesantes, tanto para Perú como para Colombia. Entonces, doctor, vamos a ponernos nuestros cinturones del conocimiento y vamos a iniciar nuestro viaje del saber, ¿ok? El día de hoy, entonces, el primer conductor va a ser un servidor, el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara, y vamos a tocar un tema, la renta de tercera categoría. La clase pasada hablamos, ¿ok? Que la renta era una forma de obtener ganancias mediante la combinación de dos factores importantes. No tenía plata, la plata primeramente, que era el capital, y si no tenía plata, el trabajo. Recordemos brevemente que si yo no tenía plata y quería trabajar, tenía entonces para obtenerlo, ¿no? En forma dependiente o en forma independiente. Y si tenía plata, ¿no? Podría ser que adquiriera bienes, los arrendara o tuviera capital y lo colocara para obtener intereses. En ambos tenía ingresos. Si yo tenía arriendos, hablamos de primera categoría. Si yo hablaba de colocación de capitales, hablábamos de segunda categoría. Si había el trabajo en forma independiente, hablábamos de cuarta categoría. Y si había el trabajo en forma dependiente, acuérdense la diferencia, que había la subordinación, un horario, un lugar, una fecha y te daban los materiales para que realices el trabajo, hablamos de trabajo en forma dependiente, quinta categoría. Pero se da el caso que combinas ambas, combinas capital y combinas trabajo. Cuando se da esa situación, entramos entonces en renta de tercera categoría, que es la combinación de capital y trabajo o la formación de un negocio. Acá en el Perú, la renta de tercera categoría tiene características muy singulares, que las vamos a iniciar y conocer ahora. Estaré también interesado en saber cómo se dará en Colombia, pero vamos a conocer cómo es acá en el Perú. A ver, a ver, vamos a ver. Ahí. Impuesto a la renta de de tercera categoría. Adiciones y deducciones. Vamos a ver entonces en qué consiste la primera. La tercera categoría, entonces, explorando el concepto de impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Vamos a tener especial consideración a lo que consideramos acá en el Perú adiciones y deducciones, entendiendo que la tercera categoría es la combinación de capital y trabajo, que te permite tener una renta. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Ok? Cada una de esas dos considerandos, porque si tú te equivocas, tienes a nuestra amiga la SUNAT, que estará ahí pendiente para hacerte recordar dónde estuvo tu error. Ya vimos lo que le pasó al ganadero, ¿ok? En la primera clase que hoy que tuvimos, cómo perdió todo por no saber, ¿ok? Comportarse debidamente. Entonces, introduciendo, definiremos entonces que la renta de categoría son todos aquellos ingresos que vienen por actividades comerciales,
actividades industriales, mineras y otro tipo de actividades que generan este tipo de rentas, ¿no? Mayormente están sujetos las personas jurídicas o las entidades que desarrollen, o personas naturales que desarrollen actividades de tercera categoría, negocios y más. Asimismo, se considera renta de tercera categoría las que se dedican al comercio, a la industria, a la minería, a la explotación, los agentes medidores de comercio, los subastadores, los martilleros, ¿okay? Los notarios, también, ¿okay? Los que provengan de ganancias de capital y toda renta obtenida en el ejercicio tanto de asociación civil u otros. También tenemos la derivada de cesión de bienes muebles, ¿ok? Entre otros. Pero quería llegar, porque es largo, a lo importante, a las adiciones. Entonces, todo eso está en la norma, todo lo que son los ingresos de tercera categoría. Pero en las adiciones, ¿qué son? Son aquellos gastos que la administración tributaria, basada en la norma, en la ley, no te va a aceptar porque no cumple algunos principios importantes. Profesor, ¿no basta con tener la factura del gasto? No. ¿No basta con declararlo el gasto y registrarlo? No. Para evitar las adiciones, porque tiene una multa bien fuerte en el Perú. Cada adición, es decir, cada reparo, cada gasto que no te acepte la SUNAT, tiene una multa en el Perú, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Pero primero, las adiciones son partidas que deberán sumarse a la renta para determinar la renta neta imponible. Ejemplo, adición de los gastos no deducibles. ¿Qué es un gasto no deducible? Es un gasto no aceptado. Y para que te acepte la SUNAT te dice esto siguiente, de acuerdo a la ley, artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Primero, el gasto debe cumplir el principio de causalidad. ¿Qué significa eso, profesor Brown? Ah, bueno, causalidad significa que el gasto tiene que ser entonces para mantener la renta, la fuente de renta, o generar otra renta. Para mantener la renta o generar otra renta. Ejemplo, profesor, perfecto. Tengo un negocio de taxis, carros de taxis, y entonces gasto en gasolina. ¿La gasolina será necesaria para mantener la renta? Sí. Por lo tanto, ese sí es un gasto aceptado, ¿no? Gasto no aceptado. Bueno, el gerente se sintió estresado, se sintió con estrés y se fue al spa. Se relajó en el spa y lo carga a la cuenta de la empresa o el dueño de la empresa, ¿no? Yo soy el dueño de mi empresa, entonces me voy al spa y lo cargo. No lo va a aceptar, es un gasto no aceptado, no deducible. ¿Por qué? Porque no es del giro del negocio, no es para mantener la renta ni para generar una nueva renta. Entonces, estos gastos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También tenemos acá en el Perú, importante, un gasto no deducible es un gasto, a diferencia de otros países, ¿no? Que tiene que tener sustento. En otros países te dice que el gasto se registra en dos momentos, de acuerdo a la NICS. Cuando sepas cuándo pasó y cuando sepas cuánto es. Si tú sabes cuánto es y cuándo pasó, lo registras, cumples con la NIC y el gasto es aceptado. En el Perú te dice no. Si tú no me muestras tu documento o tu factura que sustente eso, sustentación, principio de sustentación, no te lo acepto. Y va a ser un gasto no deducible y lógicamente se va a sumar a la utilidad. También tiene que cumplir el principio de fehaciencia. ¿Qué es eso de fehaciencia, profesor Brown? Ah, fehaciencia significa que no basta la factura. ¿Qué? No. Muéstrame el producto por el servicio. Muéstrame el informe o un documento que me vaya a sumar, a probar que esa factura es cierto y que por lo tanto, ¿no?, se dio el servicio. No. ¿Puede haber el sustento? Sí. Y si no hay fehaciencia, también el gasto será, lógicamente, no aceptado. Y otro punto importante que ha surgido en el Perú recientemente en nuestro país, ¿no? ¿Ok? Es el SSCO. ¿Y qué es el SSCO, profesor Brown? Ah, sujeto sin capacidad
operativa. Sucede que pueden haber, ¿no?, negocios que ante una fiscalización que le hace la SUNAT, le atribuye esta condición, le atribuye, ¿no?, el SSCO, y ese contribuyente ya está impedido de dar facturas o comprobantes que ayuden a dar crédito fiscal o ayuden a ser reconocido como gasto. Y entonces es un sujeto que, de acuerdo a lineamientos, que no es caso de hoy día, o a ciertos requisitos, se le da esa atribución. Un ejemplo sencillo. Una ferretería, ¿ok?, que realiza, tiene todos los materiales y realiza pues la construcción de una factoría y le entrega la factura a su cliente por un monto, $500,000. Y el cliente lo registra y lo pone como un gasto, tiene la factura, tiene el producto que es la factoría, y entonces dice, acá está el taller, acá está la factura, es un gasto. Lo primero que le va a hacer la SUNAT, supongamos que la SUNAT audita esa ferretería y le va a decir lo primero, muy bien, ¿tú has hecho este servicio? Sí. Tu planilla. Ah, quiero ver los trabajadores que hicieron el servicio. No, no tengo planilla. Ah, no tienes planilla. Entonces, ¿cómo hiciste la construcción de la obra? Si no tienes capacidad operativa, eres un sujeto sin capacidad operativa. Y esa atribución que le daría a la ferretería le afectaría al contribuyente porque se le va a desconocer su gasto y por lo tanto va a pasar a gasto no deducible. ¿Y qué pasa cuando pasan a gasto no deducible? Con todos estos considerandos, ¿ok? Se le suma y entonces, como en este ejemplo, tenemos acá 200,000 adiciones identificadas por una multa, que también puede decir, no, mira, me han multado, ha salido dinero, esta multa mándalo al gasto. La SUNAT dice, no, no se acepta, ¿no? Tengo una provisión no permitida, tampoco se acepta, y tienes una renta de 200,000, una adición de 15,000, tu nueva renta sería 215,000. Si a eso le sumas que no cumplió el principio, los que no cumplan el principio de causalidad, principio de razonabilidad, principio de proporcionalidad, principio de sustentación, principio de fehaciencia, y encima, aquellas que sean del SSCO, sujetos sin capacidad operativa, pues sus adiciones van a ser muy fuertes. Pero no es solamente que te van a adicionar. Acuérdate de lo que siempre recuerdo. Del acuerdo al artículo 178, ¿ok?, numeral 1 del libro cuarto del Código Tributario peruano, a la letra te dice que tienes una multa del 50%, ¿ok?, del tributo dejado de pagar. El tributo que salga de esos 15,000 soles lo pagas, pero también me vas a pagarme la multa, 50% de ese tributo dejado de pagar. Y entonces no solamente es que la adición es, bueno, voy a pagar lo que me dices, que me faltaba, sino que voy a pagar una multa, 50% de todo ese monto. Base legal, artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario. Esas características especiales que tenemos acá en el Perú. Las deducciones son, sí, lo que tú vas a poder restar para tener una menor renta y obviamente pagar un menor impuesto. Sí se acepta las depreciaciones, los gastos de personal, ¿no?, las donaciones permitidas, entre otros. Base legal, artículo 37, ¿ok?, y 39 de la Ley del Impuesto a la Renta peruana. Acá tenemos un ejemplo práctico de deducciones. La empresa ABC tiene una utilidad neta contable de 300,000, tiene una depreciación de 30,000 y un gasto de personal de 50,000. Ambos son deducciones permitidas. 300,000 menos 80,000, entonces va a tener una renta neta de 220,000 soles. Entonces, acá tenemos que para deducir nosotros la renta neta, tenemos que saber manejar las adiciones, que son los gastos no reconocidos, los gastos no deducibles, los gastos que no cumplieron con estos principios, con cada uno de los ejemplos que les he dado,
los gastos que son también del SSO y las deducciones, que son aquellos gastos que sí son aceptados y que lógicamente va a tener una menor renta. La tasa es del 29.5% que se aplica a la renta neta. ¿Ok? Y a esas adiciones que hemos visto, también le vamos a aplicar una tasa del 29.5%. ¿Ok? Créditos, o sea, ¿qué le vas a restar a ese impuesto que te ha salido? Los impuestos que pagaste en el extranjero, los créditos por impuesto a las transacciones financieras, el ITF, conocido acá en el Perú, ¿ok? De acuerdo a las normas del artículo 88-89 de la ley del impuesto a la renta. En conclusión, en esta primera parte, porque ahorita viene la segunda, la importancia es identificar correctamente las adiciones y deducciones para evitar las correcciones de SUNAT que conllevan a una infracción y que conllevan a una multa. 50% del tributo dejado de pagar. Si a ello le sumas los intereses de mora, los intereses de fraccionamiento, los intereses de refinanciamiento, pues el monto podría aumentar. Entonces sí es importante que yo conozca el 37 y 44, artículos 37 y 44 de la ley de impuesto a la renta, dominarlos para evitar tener contingencias con la administración tributaria. Esto es a modo general. En el Perú también tenemos 4 regímenes tributarios, ¿no? Que son las categorías bajo las cuales una persona natural o jurídica inicia sus actividades para poder tributar correctamente. La primera, ¿ok? Son 4 en el Perú. Nuevo RUS, régimen especial del impuesto a la renta, régimen MIPE tributario y régimen general. 4. Y cada uno con sus características distintas uno de otro. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos para poder después compararlos. El nuevo RUS es un régimen tributario para los pequeños comerciantes, para los que recién están iniciando su negocio. Es un régimen que busca, ¿no?, formalizarlos y busca obviamente que se amplíe la base tributaria acá en el Perú. Por lo tanto, les dice, bueno, ¿ok? No vas a emitir facturas, ¿no? Tú único que vas a emitir es boletas, más fácil, con ciertas características que vamos a ver. ¿Quiénes están comprendidos? Tanto las personas naturales como las sucesiones indivisas que realicen una actividad empresarial o realicen oficios. Oficios entiéndase como jardinería, el pintor, el albañil, el electricista, el plomero, cafetero, etc. ¿Quiénes no están comprendidos? Aquellos que superen al año los 96.000 soles, tengan 2 o más establecimientos, sus activos superen los 70.000, ¿no? O sus compras o como ventas al año superen los 96.000 soles. Tú entras en esos considerandos, dejas de ser nuevo RUS y pasas a otra categoría. También no pertenecen al nuevo RUS las que realicen actividades de transporte de carga, transporte de pasajero, comercio exterior, organización de espectáculos públicos, martilleros, notarios, casinos y tragamonedas. Tampoco pueden estar las agencias de viaje, los que se dedican a venta de inmuebles, los que se dedican a venta de combustibles, ¿no?, las que se dedican a consignaciones, entre otros. ¿Ok? ¿Y cuáles son sus obligaciones? Primera ventaja para ellos, no llevan libros contables. Después, su comprobante solamente tienen que entregar boleta, solo entregan boleta. ¿Y por qué entregan boleta? Porque su naturaleza de este régimen es que está para el consumidor final. Y por lo tanto, entregan solamente boleta. Sus compras sí tienen que tener sustento, sus adquisiciones, ¿ok? Tienen que exhibir en un lugar su licencia y sus números de ficha RUC en un lugar que sea visible. Y acá están los pagos. Si vendes hasta 5.000 soles, pagas 20 soles.
Y si vendes de 5.000 hasta 8.000 soles, pagas 50 soles. Las cuotas podrás pagarlas a través, ¿no?, de internet, a través del teléfono, celular móvil o presencialmente a través del Banco de la Nación o en la red bancaria autorizada. Tenemos, por ejemplo, a Aurelio Castro con un número de RUC, ¿no?, 101, un contribuyente del nuevo RUS, dueño de una bodega, con fecha 23 de octubre, adquirió la empresa distribuidora Siempre Arriba, ¿no?, y hace una compra de 6 cajas de cerveza a 320. Tiene los siguientes datos adicionales, ¿ok? Se dedica a la compra y venta de medicinas, tiene a su cargo 2 trabajadores, desarrolla actividades en un área de 70 metros. Sus activos son 8.950. En el mes de octubre ha obtenido ingresos por 3.980, ¿ok? Y obviamente sus compras son de 4.270. La pregunta que les haría a ustedes es, ¿la señora Gabriela podría acogerse al nuevo RUS con los requisitos que tenemos? ¿Podría acogerse al nuevo RUS? Claro que sí, claro que sí, porque obviamente ha vendido 3.980, ¿no? Sus compras son 4.270 y el mod mínimo es 5.000 o hasta 8.000 y al año 96.000. ¿Ves? Está orientado, sus ventas son 8.000 soles mensuales, acá fue menor que las dos, y por lo tanto sí estaría cogido al nuevo RUS. Vamos a entrar a otro ahora. Régimen especial. Te pasaste, vendiste más de 8.000 soles. Ya no puedes seguir en el RUS. Te pasas, vendiste más de 96.000 al año. Te pasas a la siguiente categoría. Régimen especial del impuesto a la renta. Ha protegido a personas naturales, sucesiones sin divisas, jurídicas, ¿ok?, que obtengan renta de tercera categoría, de naturaleza empresarial o negocios, que se dedican a actividades extractivas, como la minería y la pesquería, actividades industriales, actividades de comercio, actividades de servicios, actividades agropecuarias, quienes se pueden acoger también, ¿ok?, inician actividades al transcurso del ejercicio. Si tú inicias actividades en el transcurso del ejercicio y con tu declaración y pago que corresponde al inicio de actividades en el RUC en enero, te acoges al régimen especial de impuesto a la renta. Profesor, y si ya obviamente ya empezó el año y yo estaba en estas otras categorías, ¿podría cambiarme? Sí, ¿ok? Al siguiente mes, ¿no? Aquellos que llegaron el mes de enero no se acogieron al REP por suspensión de actividades o baja inscripción, se acogerán en el mes que reinicien sus actividades. En ese mes se podrán acogerse al REP. ¿Cuáles son las actividades que no están comprendidas? Aquellas que superen los 525.000, ¿ok?, en ingresos o compras. Aquellos que tengan activos fijos por 126.000 soles, mayores a 126.000 soles, ¿ok? Y cuando tengan trabajadores mayores a 10. Si mi actividad tiene más de 10 trabajadores, mis activos son más de 126.000 soles y mis ingresos o compras sobrepasan los 525.000, entonces yo obviamente ya no estoy en este régimen. ¿Ok? También, tampoco se encuentran incluidos, tampoco pueden estar contratos de construcción, los que son notarios, ¿ok?, martilleros, los que se realizan espectáculos públicos, los titulares de casinos, los titulares de agencias de viaje, actividades de comercialización de combustibles, los que realizan actividades de médicos, odontólogos, actividades de contabilidad. Los contadores no podemos estar en el RER, ¿ok? En cualquier, pues nos queda el régimen general, no podemos estar nosotros en el RER. Los que se dedican a programación informática, los programadores tampoco, las actividades de asesoramiento empresarial, ¿no?, o los que tengan renta de fuente extranjera. Ellos no pueden estar en el RER. Y los que sí pueden estar en el RER, ¿cómo calculan sus impuestos? Fácil. Por el IGB van a pagar una tasa del 18% del valor de la venta. Ellos pagan dos tipos, ¿no?, de tributos, IGB y renta. Por el IGB pagan el 18% y por la renta van a pagar, ¿no?, un impuesto a la renta de 1.5% de los ingresos netos. Mensualmente van a pagar el 1.5% de sus ingresos, de sus ventas. Y acabó. Todos los meses pagan el 1.5% de sus ventas, llega el fin de año, pagan el último mes, acabó. Dos formas de pagar: impuesto a la renta e IGB.
¿Qué comprobantes pueden emitir? Todos. Los del régimen especial emiten todos. Factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, guía de remisión, etcétera. Preguntas. Vamos a ver. ¿Las empresas que se dedican a actividades contables podrán estar en el RED? No. Muy bien, los contadores no podemos estar en el RED. Muy bien, felicitaciones. ¿Puede acogerse al RED un laboratorio de análisis clínico? Tampoco. Muy bien, han estado atentos. Un contribuyente comprendido en el RED que posee un activo ascendente a 111.450, a ver, eso es matemático, y por necesidad de su negocio compra otro por 19.890. ¿Podrá? No. ¿Ok? Porque se dio el monto. ¿Cuánto era el monto? 126.000. Recuerda, está dirigido a personas naturales y jurídicas que sus adquisiciones no superen los 525.000, activos fijos que no superen los 126.000 o que sus trabajadores no sean mayores a 10 trabajadores por turno. Por turno, ¿ah? Y entramos a otro régimen, el de las MIPES, el de las medianas y pequeñas empresas. ¿Ok? ¿Tienen características? Sí. Sus ventas no deben superar la microempresa hasta 150. La pequeña empresa de 150 hasta 1.700. Y la mediana de 1.700 hasta 2.300 UIT. Se van a escribir en el registro de las MIPES, conocido como el REMIPE. Y entonces vamos a entrar al régimen MIPE tributario. Ya cumplieron con la parte formal y acá te dice las siguientes características. Son personas naturales que realicen actividades generadoras de renta de tercera categoría que no deben ser superiores a 1.700 UIT, es decir, a 9.095.000 para el 2025. También aquellas no comprendidas son las que tengan vinculación directa e indirecta en función del capital con otras empresas, hayan asociaciones o consorcios. También que sean sucursales, agencias o cualquier otro, o hayan obtenido entonces en el ejercicio gravable anterior ingresos superiores a 1.700 UITs, es decir, a 9.095.000. Ellos no podrán estar entonces, ¿no?, acá en este régimen MIP. ¿Y cómo se calculan sus tasas, profesor? Bueno, para la renta, por ejemplo, en el año 2021, por ejemplo, hasta 15 UITs, que eran 66.000. Ahora, para el 2025, hasta 15 UITs, que son 80.250, pagará el 10% de impuesto a la renta. Por el exceso, cuando ya sobrepase eso, por el exceso, pagará 29.5. Es decir, por las primeras 15 UITs, solo pagará 10%. Si mi renta es menor a 80.250, pagaré 10%. Si mi renta ya llega a 80.251, ¿ok? A partir de ahí voy a pagar 29.5%. Los pagos a cuenta, ¿ok? Hasta 300 UITs pagaré el 1% de los ingresos netos y más de 300 UITs, ¿no?, de acuerdo, ¿ok?, a los pagos a cuenta que se van a hacer en forma general, que ahorita lo vamos a ver. Un punto importante, si tú no te has inscrito en el RUS, en el Perú, y la SUNAT te detecta, por oficio te va a inscribir en el régimen MIPE tributario. Por oficio. ¿Cómo es la declaración y pago? A través del formulario virtual 621, formulario simplificado 621, el Declara Fácil o el PET 621. En cuanto, obviamente, acá, los libros, ¿cuáles son sus obligaciones? Hasta 300 UITs vas a llevar registro de ventas, compras y el libro diario en formato simplificado. De 300 hasta 1.700 UITs vas a llevar libros y registros contables de conformidad con lo que disponga SUNAT y superiores a 1.700 UITs con contabilidad completa. Toda la contabilidad, ¿no? Acá hay un punto interesante que quería graficarles. Una vez que ya llegaste ahí, te pasaste, tienes otro régimen, el régimen general, ¿no? El régimen general, ¿ok?, sí maneja el reconocimiento, es decir, lo que estábamos hablando.
ingresos y gastos para sacar la renta neta, en base a la cual voy a sacar el gravamen, que es el impuesto que voy a tener que pagar, que es 29.5%. Sujetos comprendidos: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las personas jurídicas, las sociedades irregulares, ¿okay? Los contratos asociativos que lleven contabilidad independiente, entre otros. No hay restricción de actividad. Si tú estás en el régimen general, puedes estar en la actividad que tú quieras. Todo tipo de actividad que se inscriba en el régimen general es aceptado dentro del régimen general. A diferencia de las otras, ¿ok? De los otros regímenes que te ponían actividades no comprendidas. Acá, yo quiero estar en general, la actividad que quiera, la actividad que sea, será aceptada en el régimen general. Sus comprobantes son todos: factura, boleta, ticket, liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, etc. Toda actividad económica sin restricciones, comprobantes que emiten. Vamos a dejar ahí una persona que quiere ingresar, vamos a dejarle ingresar. ¿Está? Para que no se quede sin la clase. Luego tenemos entonces en los tributos mensuales, ¿no? Va a pagar 1.5% de sus ingresos netos mensuales, y por IGB va a pagar el 18% de IGB. Igualmente, sus trabajadores que están en el régimen general van a pagar el 9% por esa luz, por sus trabajadores, y obviamente también tendrán retenciones de cuarta y quinta categoría, ¿no? Su tributo anual es una regularización por impuesto a la renta del 29.5%. Es decir, de su renta que obtenga en el año, en el régimen general, va a pagar el 29.5%. Después de haber hecho esa dinámica que vimos, ¿no? Adición menos deducción, gastos deducibles, gastos no deducibles, ¿ok? Tener bastante cuidado, artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta, porque un error te conlleva a una infracción que tiene una multa, ¿no? Siempre la repito para que se les grabe, artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, que te dice 50% del tributo dejado de pagar o del crédito fiscal mal utilizado. Sus comprobantes, ya dijimos, ¿no? Facturas, boletas. Los libros, ¿ok? Acá sí hay un punto importante que caen muchos contadores al momento de una auditoría de SUNAT. Normalmente, los contadores toman este parámetro en función, ¿no?, a los ingresos. Y te dicen, en función a eso, al parámetro, al 12.3, libro de inventario y balance, libro diario, libro mayor, registro de compras, ventas, caja. Pero desconocen o se equivocan a veces y no ven el segundo parámetro, numeral 12.4, artículo 12, resolución 234, que también dice: también deberás llevar otros libros como registro de activos fijos, registro de costos, inventario permanente de unidades físicas, inventario permanente de unidades valorizadas. Y a veces ese desconocimiento les conlleva a una infracción, ¿ok? Que también está en el Código Tributario Peruano, ¿no? Que es no llevar los libros de acuerdo a los lineamientos establecidos por SUNAT, ¿no? Los pagos a cuenta del impuesto a la renta, acá está. Hay dos formas del importe que resulte mayor: a través del coeficiente, ingresos netos por los coeficientes, que es un pago mensual, o a través de la cuota, que es cuando estás empezando tu negocio, ingresos netos por el 1.5% de esos ingresos netos mensuales. Continuará la historia, continuará el viaje. Recapitulando entonces, el ingreso de renta categoría, ¿ok? Tienes que tener bastante cuidado con las adiciones y deducciones para evitar contingencias con la administración tributaria, evitarte las multas que conllevan, pues, a un gasto oneroso que no está bien planificado tributariamente. Dos, en el Perú hay 4 regímenes tributarios: Nuevo RUS, RER, régimen especial de impuesto a la renta, ¿no? Régimen MIPE y el último régimen general. 4, ¿ok? Y cada uno tiene sus características especiales. Debemos tener bastante cuidado para evitarnos contingencias tributarias. Sí. Ujú. ¿Ok? Bien, chicos.
Ha sido un gusto estar con ustedes en este último viaje de conocimiento. Les cedo la posta a mi colega de Colombia, el doctor Engel. Hasta otro momento, chicos. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, sí, ya, profe, excelente intervención. Realmente siento uno que la diferencia es bastante amplia, ¿ya? En la forma como tienen los tratamientos allá. Bueno, de todas maneras voy a explicar acá cómo son los tratamientos y se va a dar cuenta que son bastante diferentes. A Ah, diferencia bacán, de bastante renta interesante. persona natural, pues sí hay bastantes cosas distintas. Bueno, profe, me Sí, ya puede procedo compartir, a doctor. compartir. Sí, sí, ya puede compartir. Ya dejé de compartir. Sí, ya está compartiendo. Mm, Ahí está. listo. Te van pasando las diapositivas como para estar pendiente. Sí, sí se ve. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a abrirle aquí a alguien que estaba intentando ingresar. Y bueno. Muchachos, buenas tardes. Continuando con este tema que realmente ha sido bastante nutritivo para todo nuestro conocimiento, pues me procedo a explicar cómo funciona el impuesto de renta aquí en el territorio aduanero nacional de Colombia, pues asociado a las personas jurídicas. En este caso, podemos analizar que para las personas jurídicas, el impuesto se causa de acuerdo a las ganancias, rentas o beneficios obtenidos por entidades. Ahora, hay que tener en cuenta, el hecho generador es el mismo que previamente en la clase anterior había mencionado, que era la suma de todos los ingresos, no importa si fuesen ordinarios o extraordinarios, pero que a la final pudiesen incrementar el patrimonio neto, ¿ya? Ahora, en Colombia se entiende como persona jurídica toda entidad de derecho privado, que aunque obviamente no es un individuo, sí tiene obligaciones y deberes frente al Estado. Es una personalidad, es una persona jurídica que permite celebrar contratos, ¿ya? Además de asumir derechos y obligaciones como previamente lo había mencionado. Entre esos, de acuerdo al Código de Comercio en Colombia, existen diferentes tipos de sociedades, como las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones simplificadas, sociedades colectivas, ¿ya? Y también está un adicional que son las entidades clasificadas como ESAL. Dentro de Colombia existen dos regímenes atribuidos de forma directa al impuesto sobre la renta de las personas naturales. Uno es el régimen tributario especial y otro es el régimen ordinario. ¿Qué lo diferencia uno del otro? Pues el régimen tributario especial va única y exclusivamente asociado a las entidades sin ánimo de lucro. En este caso, la sigla que mencioné anteriormente es SAL. ¿Ya? Mientras que el régimen general ordinario es el que impacta dentro de las personas naturales y adicional a las personas jurídicas. En ese orden de ideas, pues, procedo a explicar primero cómo se compone el régimen tributario especial. ¿Ya? Va asociado a personas con figuras jurídicas, pero que tienen como naturaleza sus ingresos son sin ánimo de lucro. ¿Ya? Tienen como objetivo es beneficiar a cierto tipo de organizaciones que obviamente desarrollan cierto tipo de actividades que vamos a ver. Entre estas entidades están lo que son las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, ¿eh? Porque lo que las caracteriza es que son sin ánimo de lucro. Se supone que tienen un objeto de carácter social, ¿ya? Y aunque no estén generando, pues están obligados, aunque no de la misma forma. Cabe resaltar que presentan el mismo formulario, solo que aquí en Colombia, cuando ingresan a la página de la DIAN, que es la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es como decir el homónimo de SUNAT allá en Perú, se llenan una serie de preguntas especiales donde nos hace referencia si pertenecemos a ese régimen y automáticamente algunas celdas
se van a bloquear, ¿ya? O sea, que presentan el mismo formulario, solo que para las entidades sin ánimo de lucro, en este caso, régimen tributario especial, se les llama declaración de ingresos y patrimonio, porque aunque están presentando una actividad de carácter social, están manejando recursos bastante grandes y de forma mucho a través de donaciones de terceros o privados. Entonces es como un régimen que intentaba controlar cierto tipo de actividades que estaban sucediendo. Entonces se creó y pues bueno, estamos en él como tal. Ahora, este tipo de entidades obviamente están contempladas en nuestro estatuto tributario en el artículo 19. Para comprenderlas podemos analizar en esta forma. ¿Quiénes pertenecen a ese régimen? Adicional a eso, ¿qué actividades de las cuales ellos desarrollan se clasifican como actividades meritorias, las cuales están contempladas en el artículo 359? Adicional a eso, tienen unos requisitos y un tratamiento especial. Por eso se le llama régimen tributario especial. Y va justamente en la forma como liquidan y cómo pueden presentar el impuesto, la declaración de impuesto de renta. En este caso, el artículo 19 contempla quienes hacen parte de este régimen. Tenemos, aparte de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o cooperativas, que siempre tienen un carácter de impacto social, desarrollando ciertas actividades que las vamos a mencionar, pero también están las instituciones de educación superior, entidades públicas avaladas por el IFE. En este caso, en Colombia, el IFE es el Instituto Colombiano del Fomento para el Desarrollo y nos permite entender que todas las universidades públicas en Colombia hacen parte del régimen especial. Aunque le prestan un servicio de educación, pues tiene un impacto muy positivo. Y acá la educación también es gratuita para universidades públicas, entonces por ende se entiende de que ellas prestan una actividad que es sin ánimo de lucro. También están los hospitales, pero solo los hospitales públicos que estén constituidos debidamente como un sistema sin ánimo de lucro. Adicional, tenemos personas jurídicas que realizan actividades de salud y que operen con el permiso del funcionamiento del Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuáles pueden ser este tipo de entidades? Acá en Colombia existen dos figuras. Una son las EPS y otras son las IPS. Agregarlo por acá para dejarlo acá. Las EPS son empresas prestadoras de salud. Y están las IPS, que son instituciones prestadoras de servicios. Bien, para dejarlo así. Ese punto hace referencia a estos dos tipos de entidades. Una que es directamente parte del sistema público colombiano, que son las EPS, las empresas prestadoras de salud. Son las que manejan la masa de usuarios sobre la cual el sistema de salud le brinda sus servicios. Pero adicional están las IPS, que vienen siendo aquellas instituciones intermediarias que manejan los servicios que la masa de usuarios necesita. Por ejemplo, servicios de medicina general, de odontología, de medicinas especializadas. Entonces tenemos dos frentes, una empresa que presta el servicio manejando la masa de usuarios y otro que le facilita la operación con todos los servicios que puede ofrecer. Pero ambas hacen parte del régimen tributario especial. Entonces también se consideran como entidades sin ánimo de lucro, todas las que previamente mencionamos. Ahora, todas ellas, de acuerdo al artículo 359, deben desarrollar en su objeto social una actividad que de acuerdo al estatuto se clasifica como actividad meritoria. No solamente es decir, yo, por ser fundación o por ser IPS o por ser hospital, soy régimen tributario especial. Ese es solamente el primero de
varios pasos. Entre esos tenemos las actividades meritorias. Tenemos aquí unas, entre las cuales están actividades de educación. Toda entidad sin ánimo de lucro, pues que preste servicio de educación inicial, primaria, secundaria, educación superior, educaciones tecnológicas y educaciones para el trabajo y desarrollo humano. Cualquier educación continua que se realice, pues se entiende como una actividad meritoria al servicio de educación. También se encuentra la actividad de servicio de salud, ¿ya? Es la cual prestan en este caso los hospitales, las EPS, las IPS, como previamente les había mencionado. También están las actividades de cultura. Hay entidades jurídicas que se dedican a promoción de cultura, de desarrollo, que buscan todo lo que hace resaltar la cultura, el desarrollo de talentos, que no se olviden las tradiciones, las creencias. Inclusive aquí están los espirituales, en este caso también están las iglesias que hacen parte de este grupo. También están empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e innovación, pero ya saben, con un carácter que es meramente social. Digamos, personas que tienen muchas ideas que benefician al entorno y desde un punto social. Por lo menos si hay niños con discapacidades, de pronto personas adultas que, un ejemplo, le puedan faltar alguna extremidad, pues hay personas que se dedican directamente a esto, a organizar, a mejorarle la calidad de vida a ese tipo de personas, pues por lo general esas empresas que ellos desarrollan, pues tienen un impacto social y pues también hacen clasificación entre las actividades meritorias. También tenemos las actividades de desarrollo social, que son las que buscan proteger a todo lo que son las minorías, las víctimas del conflicto armado, las personas que han sido desmovilizadas por la guerra, que se ha vivido en muchos años aquí dentro del país, que han sido desplazamientos forzados. Además, todas aquellas situaciones para respetar el fomento de las víctimas, que son personas por exclusión, por discriminaciones étnicas. ¿Ya? También están las actividades de protección al medio ambiente, todas aquellas corporaciones que se dediquen a mitigar el impacto digamos, cuando se explotan recursos no renovables, para tratar de disminuir todos los efectos los efectos adversos que tiene los cambios climáticos. ¿Ya? Y también la prevención, empresas que se dedican a la prevención y el uso de sustancias psicoactivas, en este caso, entidades como las empresas que se dedican a capacitar a todas aquellas personas que para acá eso tiene una palabra que es como para la reincorporación a la sociedad de personas que previamente han sido dependientes de algún tipo de sustancia, bien sea alcohol, bien sea una sustancia diferente, alucinógena, pues cuando ya ellos pasan por esos procesos, pues de reincorporación, de apoyo, de sanar su cuerpo, pues ese tipo de empresas que se dedican ese tipo de entidades que se dedican a estas actividades, pues también clasifican como actividades meritorias. Ahora bien, tenemos ya el nombre de quienes pueden pertenecer y las actividades que pueden desarrollar. Pero también debemos tener en cuenta lo siguiente, los requisitos. Los requisitos que pide el Estado, para muchos pueden ser difíciles, para otros pueden ser sencillos. En este caso, pues la naturaleza siempre va a ser un impacto social. Ya no debe generar ánimos de lucro bajo ninguna modalidad. ¿Ya? Porque sigue siendo una sociedad que se conforma mediante un documento privado, y que va a tener socios, fundadores, un representante legal que es el que va a estar siempre en cabeza de todas las actuaciones que tenga que hacer, bien sea en su desarrollo de actividad, frente al Estado en sus obligaciones fiscales, en sus obligaciones mercantiles. ¿Ya? Y entre esos los requisitos está inscribirse en el registro web de la DIAN, ¿ya? Habilitándose como régimen tributario especial. Este proceso implica la presentación virtual de ciertos documentos, que son los que aparecen acá abajo.
como los estatutos de constitución, el certificado de representación legal, que en este caso es emitido acá en Colombia por las cámaras de comercio de Colombia, que son unas entidades que se encargan de velar por la, por decirlo, por el buen desarrollo de las prácticas comerciales, industriales o de servicios de las entidades en Colombia y que funcionan a su vez como un mecanismo de control para todas las actividades que ejercen todas estas entidades. Adicional, la conformación de sus estados financieros bajo normas internacionales, el certificado de cumplimiento o el de inclusión al régimen tributario especial, la información sobre los donantes. Es aquí donde de pronto fue el punto de inflexión y una reforma, la 1819 del 2016, cuando estuvo el presidente Juan Manuel Santos en ese momento, radicó esta nueva normativa y esta nueva forma de práctica para el régimen tributario especial. Y entre sus novedades fue una información detallada de todos los donantes que recibían, de las cuales estas entidades recibían recursos. Ya que ya aquí en Colombia eso, como se ve en las películas, que no, que es que un donante anónimo destinó cierta cantidad de dinero para una fundación o para ayudar a los niños desamparados de la calle. O no, aquí ya ellos tienen un deber, una obligación frente al Estado de discriminar exactamente nombre y datos completos de la persona. ¿A qué se dedica la persona? ¿De dónde provienen esos ingresos? Para poder obtener una claridad de que esos ingresos no sean productos de actividades no legales, en este caso. Adicional, un plan de inversión, ya. Pero esto es solamente cuando se tienen excedentes. Ahora, ¿en qué momento se pueden obtener? Aquí vemos el paso 4. El paso 4 es el por qué se tratan de forma especial. Una entidad como esta, digamos, pongamos un ejemplo, una fundación que preste servicios de educación para niños en estado de desnutrición. Entonces, al momento de su año laboral, al final del ejercicio, pues obviamente se entiende que los rubros que tengan adicionales a su patrimonio conformado no se entenderán como utilidades, sino como un excedente. Un excedente que en teoría, de acuerdo al artículo 358, deben ser reinvertidos dentro del objeto social para el año subsiguiente. En este caso, si ellos fielmente cumplen con todas las actividades, y en este caso, digamos, tuvieron un patrimonio de 100 millones de pesos y tuvieron un excedente de 50, se supone que esos 150 millones se constituyen su próximo patrimonio para el año siguiente. Si en ese escenario sucede lo primero, su declaración de impuestos sería del 0%, como lo ven acá. Sería del 0% en el primer escenario. En el segundo escenario, tenemos otro. Reciben la clasificación de contribuyentes, pero con una tarifa del 20%. ¿Qué sucede acá? Esos excedentes, ellos pueden tomar una parte o incluso decir, bueno, de estos 50 millones de excedente que nos quedaron a través de todas las actividades que desarrollamos en el año inmediatamente anterior, vamos a proceder a utilizar el 50%. O sea, van a destinar 25 millones y deben mostrar en qué se va a reinvertir o si lo van a utilizar los socios en este caso. Si esto llega a suceder así, ya no se está cumpliendo la regla de reinversión total en el objeto social. Entonces el Estado dice, bueno, como vas a utilizar parte de esos excedentes para distintas actividades, me vas a tener que presentar el impuesto, pero con una tarifa del 20%. Cabe resaltar que la tarifa general del impuesto de renta asociado a personas naturales, a personas jurídicas, es del 35%. Entonces, en este caso, aún así siguen teniendo un beneficio.
porque pueden presentar una tarifa del 20%, que es mucho menor que la de una empresa que desarrolla actividades normales. Ahora, tenemos un tercer escenario, el general del 35%. ¿Cuándo sucede esto? Sencillo. ¿Se acuerdan de todos estos datos que teníamos acá? Cuando una empresa, cuando una entidad sin ánimo de lucro envía toda esta documentación a la DIAN, en este caso, eso pasa por un proceso de revisión. Y cuando ellos no cumplen con algún requisito, inmediatamente la Dirección de Impuestos en Colombia le devuelve la papelería y le dice para este año, porque tenemos una fecha límite para eso y está más tardar el 30 de junio de todos los años. Entonces, hasta esa fecha ellos tienen para ingresar toda esa información y poder decir, bueno, voy a estar en el régimen tributario especial. Dado el caso que no cumplan con los requisitos, la misma Dirección de Impuestos le envía los documentos de vuelta y le dice, en este año grabable en curso, usted no va a poder ejercer su actividad como régimen tributario especial. Entonces, puede contratar, sí, claro, puede contratar, pero en este caso ya va a tener una tarifa plena, una tarifa como si fuera una empresa, digamos, sociedad anónima, una empresa que desarrolla actividades comerciales, industriales, ¿ya? De carácter privado. Va a tener exactamente las mismas obligaciones. Entonces, por eso se les menciona régimen tributario especial. Tienen tres situaciones distintas. Ahora, en el régimen ordinario, estas personas están sujetas a una tarifa progresiva, quiere decir que a mayor renta líquida, obviamente va a ser mayor el impuesto que van a pagar. Pero cabe resaltar que su tarifa general siempre va a ser del 35%. Hay algunas entidades, las vamos a mencionar posteriormente, que manejan una tarifa diferente, aunque tienen el carácter privado. Bueno, pero en este caso, todas ellas están sujetas al sistema de depuración, en este caso contemplado en el artículo 26 del Estatuto. En esto, pues nos dice que debemos tener en cuenta todos los ingresos totales, bien sea ordinarios o extraordinarios que hayamos incurrido en el año inmediatamente anterior, y podemos empezar a hacer una depuración, una deducción de situaciones que nos van a permitir a nosotros disminuir el impuesto como tal. En este caso tenemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales, que pueden ser situaciones como las que aparecen acá. Ahora, ¿qué es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? No son más que aquellos rubros que aunque los perciba un contribuyente, el Estado los considera para efectos fiscales que no hacen parte y se van a poder deducir de los ingresos totales. En este caso tenemos las capitalizaciones. Una empresa que en un año hizo una capitalización, lo que hizo fue una reinversión para el objeto social, pero sigue siendo un ingreso que tiene que tener una trazabilidad bancaria dentro de la cuenta de las empresas. Entonces, ¿cómo la empresa determina que ese ingreso no fue proveniente de ventas, sino que efectivamente fue proveniente de actividades distintas, en este caso una capitalización? Entonces, al momento de presentar su renta, lo puede disminuir de forma total. Incluso las capitalizaciones de utilidades y los aportes del sistema de seguridad social que hacen los trabajadores y sobre la que se cubre de los empleados también. Entonces, todos los aportes al sistema de salud que hagan parte del empleador, pues también los va a poder deducir en su totalidad. También podemos deducir las devoluciones, rebajas o descuentos, que son situaciones meramente comerciales del entorno en el que una persona puede que de pronto no esté a gusto con el producto que se vendió o se requiere alguna corrección parcial sobre esto. Entonces se pueden permitir devoluciones, rebajas o descuentos, ¿ya? Esto nos arroja el ingreso neto. Sobre este nosotros podemos restar los costos. ¿Cuáles son esos costos? Todos los que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta. En este caso, en las empresas industriales, todos los costos de mano de obra directa y también las compras que se hayan efectivamente realizado, adicional de los costos por la mercancía vendida. A eso tenemos la renta bruta,
y podemos restarle las deducciones. Ahora, esas deducciones, ¿qué vienen siendo? Los gastos. Pero ojo, no todos los gastos que bajo efectos contables se pueden deducir, se pueden restar, no se podrán deducir en impuesto de renta. Siempre van a tener una relación de causalidad para poderlo restar. El profesor previamente en su intervención mencionó algo como el hecho cuando el dueño va al spa y cancela con la cuenta de la empresa. Bueno, pasó la tarjeta, listo. Pero resulta que ese gasto no es deducible para el impuesto de renta, no guarda relación de causalidad. Pobrecito, sí está estresado y todo, pero eso hace parte de un gasto personal de él. ¿Ya? Entonces, gastos como esos, comidas a restaurantes que no tienen ni siquiera relación con las actividades generadoras de las empresas, no fue ni siquiera una junta, sino una comida de un fin de semana, y utilizaron la tarjeta de la empresa. Entonces, esas prácticas que no se deben hacer, nosotros como profesionales contables debemos analizar cuáles de esas deducciones son aceptables. En este caso tenemos deducciones como los sueldos, los alquileres, los servicios públicos, las depreciaciones de los activos. Con esto nosotros podemos determinar después la renta líquida y revisar la renta exenta. ¿Qué son las rentas exentas? Son beneficios también que da el Estado, pero se permiten restar de forma parcial. Y para las empresas hay unas que otras que son bastante interesantes, como en este caso. Por allá en el 2016, la reforma 18-19 mencionó que todos los hoteles que se construyeran o se remodelaran en ese periodo de tiempo iban a gozar de 15% de renta exenta. Perdón, de 15 años de renta exenta. Quiere decir que todavía están gozando de ese beneficio, pero obviamente tenían que cumplir con los requisitos de ser hoteles nuevos o hoteles remodelados. ¿Ya? También tenemos rentas originadas por la prestación de servicios de ecoturismo o rentas provenientes por convenios que permiten evitar la doble tributación en Colombia. En este caso, eh, las rentas provenientes de países de países de la CAN, como Bolivia, Perú, Colombia. También países con los que se goce de convenios de doble imposición, dígase España, Suiza, o países con los que se tenga un intercambio en materia fiscal, en este caso con Estados Unidos. Nosotros con Estados Unidos no tenemos convenio de doble imposición, sino que simplemente acuerdos de intercambio en materia fiscal. ¿Ya? Bueno, una vez utilizado todo eso, podemos determinar la renta líquida agravable, que es a la cual se le va a aplicar la tarifa. ¿Ya? Para después tener en cuenta los descuentos tributarios. Ahora, ¿qué aspectos claves puede arrojar el impuesto sobre la renta? Tenemos que se presenta en el formulario 110 de la plataforma del MUISCA de la DIAN. Tiene una tarifa fija del 35%. Adicional, hay una tarifa especial del 15% para los servicios de hoteles y parques temáticos que no hagan parte del beneficio de los hoteles remodelados o nuevos. Hay una tarifa especial del 20% para usuarios de zona franca, adicional también la de los regímenes tributarios especiales. Ahora, las instituciones financieras desde la ley 2277 del 2022 han venido siendo uno de los mayores focos de impacto, porque ellos, adicional al 35%, manejan una sobretasa del 5%. Quiere decir que ellas en estos momentos están tributando a una tarifa del 40% de sus ingresos. Porque el presidente pues hace alusión de que los bancos, las entidades financieras, pues obviamente son de las entidades que mayores rubros tienen al año, entonces se supone que cumpliendo con los principios de progresividad y equidad, pues los que tienen más deben pagar más. Ahora, hay otros aspectos claves como que se presenta en dos cuotas. Una cuota que se presenta en mayo con el periodo de presentación. Digamos, la empresa liquidó y a la final le dio a pagar 39 millones de pesos colombianos. Su último día se cumplía el 15 del 15 de mayo, pues ese mismo día puede presentar, perdón, presenta su obligación y puede incluso pagar solamente el 50%, que es la primera cuota. ¿Ya?
Y posteriormente, en los meses de julio, en su primera semana, estarían cancelando la segunda cuota. ¿Ya? Es un beneficio, permiten tributarlo porque, como he dicho yo, por más empresas que sean y por mucha planeación, obviamente son rubros, cifras muy grandes. Entonces, obviamente, eso genera un impacto muy grande en las finanzas de la empresa, sacar un recurso bastante considerable en en un solo escenario. Entonces, el Estado, pues, permite solamente para las personas jurídicas presentar el impuesto y pagar en dos cuotas diferentes. Ahora, las empresas declaran renta desde cero o con su patrimonio. Hay empresas que se crean en noviembre, simplemente hicieron el trámite de crearla, no presentaron, no hubo movimientos, no hubo más nada, pero el Estado al año siguiente la requiere. Y muchas personas y representantes legales dicen, pero ¿por qué? Si yo no vendí nada, no compré. Sí, pero constituiste una empresa con un patrimonio y el patrimonio también es un condicionante para presentar. No es un condicionante para declarar y pagar, pero sí para presentar la obligación, ¿no? Y bueno, declaran a través del sistema de depuración de renta. Ahora, esas personas jurídicas obviamente tienen que estar sujetas a una información que deben presentar ante la Dirección de Impuestos, en este caso factura electrónica, nómina electrónica, documentos soportes para no obligados, que son situaciones en las que digamos, la empresa se ve incurrida cuando hace transacciones con personas que realmente no te van a emitir una factura electrónica. Entonces usted le presenta un documento, le elabora un documento de soporte que le permite ante la Dirección de Impuestos de Colombia determinar que hizo una transacción con una persona que obviamente no estaba obligada. ¿Sí? Además de el restante de comprobantes contables, tener su contabilidad al día, adicional los estados financieros conforme a las NIF y presentar conciliación fiscal solamente cuando se cumplan los requisitos. Adicional a eso, pues hay unas sanciones y unos riesgos, porque hay empresas del régimen ordinario que pueden omitir ingresos, deducir gastos, utilizar proveedores ficticios o presentar declaraciones de forma extemporánea y pues obviamente presentan una serie de complicaciones como sanciones por extemporaneidad, bien sea del, del 641 o del 642 del Estatuto Tributario, inclusive sanciones por inexactitud, que pueden ir hasta del 160% del valor del impuesto calculado de forma errada, cierres de establecimiento y demás intereses moratorios. Ahora, eh, aquí pasa algo interesante, y es que el decreto del 2039 de noviembre, de 27 de noviembre de 2023, trajo este pequeño concepto en Colombia, la tributación por presencia económica significativa. Por allá en el 2012, estos eran los dos conceptos que existían. ¿Para quién? Sociedades o empresas extranjeras que generaran ingresos dentro del territorio nacional. Y estaba el de establecimiento y sede efectiva. Una sede efectiva era un lugar donde se toman decisiones materiales y gestiones decisivas necesarias para llevar a cabo las actividades. Adicional, el establecimiento permanente era un lugar ubicado dentro del país por el cual una empresa extranjera, una sociedad, hacía negocios, transacciones, cerraba contratos sin necesidad de tener un establecimiento fijo, se funcionaba como una especie de sucursal. Pero ahora con todos los cambios, la tecnología y todo eso, pues el Estado también vio la necesidad de controlar a cierto tipo de empresas que no manejan un establecimiento físico en en muchas partes del mundo, pero que generan bastantes ingresos. En este caso, se hizo directamente para derivados a todo lo, bueno, en respuesta a los retos fiscales derivados del crecimiento del comercio digital y la economía globalizada, además de ser una de las recomendaciones que hizo la OCDE. En este caso, Colombia estaba ingresando a ese grupo y fueron una de las recomendaciones para equilibrar las cargas fiscales y su sistema tributario parecido a los países que hacen miembro de él. Ahora, esa presencia económica significativa
se traduce también como impuestos digitales. Una empresa extranjera puede ser considerada contribuyente del impuesto sobre la renta si cumple los criterios. Aunque no tenga una oficina física, sucursal o establecimiento permanente en el país, ¿ya? Prestan servicios digitales o venden bienes a consumidores colombianos. En este caso manejan una masa de usuarios. Plataformas como Netflix, como Spotify, que ustedes no tienen una sede física en la cual decir, pues no, ¿dónde queda la oficina de Netflix que voy a reclamar algo? No, o sea, no hay, no existe, pero sí tiene una presencia económica significativa muy grande porque maneja una masa de usuarios, plataformas como Disney y Amazon, ¿ya? Entonces, el Estado trató de controlar esta serie de situaciones y toma también como que deben cumplir dos criterios, uno cuantitativo y uno cualitativo. En este caso, los cuantitativos es que deben ser empresas que no tengan establecimiento, que manejen masa de usuario, pero que tengan ingresos iguales o superiores a 1.200 millones de pesos, traducido a 31.300 VT, que es la unidad de valor tributario en Colombia. ¿Ya? Deben manejar un número o masa de usuarios que acceden a su plataforma o servicio, típicamente más de 300.000 usuarios. Muchas de estas plataformas manejan muchísimo, muchísimo cantidad de usuarios. ¿Ya? Y el segundo criterio es el cualitativo. ¿Ya? En este caso se pueden utilizar se utilizan medios de pagos colombianos como tarjetas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Tienen dominio en sitio web español orientado a Colombia y usan estrategias de marketing o publicidad dirigidas, también como Mercado Libre, en las plataformas nuevas ahora como Temu, Shein, AliExpress, que no, en algunos casos no manejan una oficina en física, pero que sí son bastante considerables los rubros que manejan. Entonces, en este caso, ¿cómo tributarían ellas? Tributan de esta forma. Una empresa con presencia económica significativa es considerada en Colombia y puede optar por dos situaciones. El primer escenario es, que admiten el RUT y va a presentar el impuesto sobre la renta, pero a una base del 3%. ¿Ya? Aquí sería una tarifa del 3%. Una tarifa del 3%. ¿Ya? Es una tarifa bastante diferencial. No, en nada se parece a la que manejan las empresas residentes fiscales como establecimiento principal, sucursal o sedes aquí dentro de Colombia. Pero por los rubros que manejan, pues es un impuesto bastante significativo. Cabe resaltar que también son empresas extranjeras que no están domiciliadas en Colombia. El primer escenario es que tributen al 3%, inscribiéndose en el RUT. El segundo es, ellos pueden optar por decir, no, yo no quiero tributar, no quiero sacar RUT, ni quiero diligenciar formularios, ni nada de eso, sino que simplemente quiero acogerme o someterme a los pagos de redención en la fuente, que en este caso son recaudos anticipados. ¿Ya? Y este se le aplicarían al 10% de todos los servicios que ellos prestan. ¿Ya? Cada una de esas empresas actualmente ya tienen que haber escogido, de acuerdo a su equipo de apoyo contable, cuál es la estrategia fiscal que más les puede servir. Si tributar al 3% o someterse a la tarifa del 10% de retención por recaudo anticipado. Quiere decir que por cada servicio que prestan, pues obviamente el Estado le va a retener el 10%. Ahora, en las presentaciones y pagos, pues tenemos los grandes contribuyentes, presentan entre febrero, abril y junio. Estos son determinados directamente por el Estado colombiano a través de la DIAN. Y todos los meses de noviembre siempre se presenta la lista de quienes van a ser los grandes contribuyentes. En este caso son empresas que manejan unos rubros grandes en Colombia y pues son determinados con esa categoría especial. Los demás son personas jurídicas normales que presentan sus cuotas, como les dije, entre mayo y junio. Declaran y presentan el pago de la primera cuota de acuerdo a su último número del dígito del NIE y posteriormente la segunda cuota 2 meses. Bueno, este es un bosquejo de cómo es el formulario. Se clasifican primero el patrimonio, luego los ingresos,
se discriminan cuáles son los costos y deducciones. También está el espacio para las entidades de régimen especial. Ya, como le dije, este formulario de forma sistemática pues se bloquea para algunas situaciones, ¿ya? Y al final termina dando la liquidación privada y este es un bosquejo del formulario como tal. Entonces, esta sería mi intervención. Espero que haya sido claro. De igual manera, quedo atento a cualquier sugerencia, alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, un fuerte aplauso nuevamente para nuestro expositor. Bueno, sí, gracias, doctor Engel. Tiene usted razón, es bastante la diferencia que existe entre Perú y Colombia en base a la renta de tercera categoría. Y obviamente eso Sí. conlleva a una bonita comparación, que será entonces el trabajo final que realizan los chicos, ¿no? ¿Cómo es la comparación de un contribuyente que vaya a tributar en Colombia y un contribuyente que vaya a tributar en Perú? Diferencias y semejanzas, ¿no? Como un trabajo de cierre final, ¿no? Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestro viaje de conocimiento, ¿ok? Hemos tenido 3 clases interesantes. La primera fue sobre el sistema tributario peruano, la segunda fue sobre rentas, ¿no? De personas naturales, primera, segunda, cuarta y quinta categoría, y la última, la de hoy, ha sido renta de tercera, ¿no? Con agregado de las personas jurídicas tanto de Perú como Colombia. Hemos tenido el gusto de estar con nuestros hermanos de Colombia bajo la dirección del doctor Engel, que lógicamente también nos ha expuesto sus conocimientos y nos ha dado luces para seguir creciendo en el nivel académico, ¿no? En la parte de tributación. Doctor Engel, sus palabras finales, que estaremos gustosos de escucharlos antes de este cierre de este interesante viaje del conocimiento. Doctor Engel, sus palabras finales. Bueno, agradecerles a todos realmente por esta, como dice el profe, por este viaje, por esta travesía que hemos hecho. Realmente espero que haya sido bastante nutritivo para ustedes, jóvenes, ver toda la diferencia que existe entre los sistemas tributarios, porque a la final son independientes, cada país maneja su forma, y aunque existen algunas cosas similares, pues mucho de la normativa tiende a ser de mucha diferencia. Pero agradecerles nuevamente a usted, profesor, a la profesora Jessica, por esta oportunidad. Realmente siempre me ha gustado este tipo de cursos porque permiten ese intercambio de experiencias, de saberes, que nos permiten crecer. Como le digo, siempre es como un proceso diario de aprendizaje. Entonces, aunque el tema de la normativa fiscal es muy grande, realmente que hay cosas que me parecen bastante interesantes. Mire la cantidad de categorías que hay allá y pues que se agrupan, ya, y que normalmente aquí los maneja uno siempre de una forma diferente. Entonces, es bastante nutritivo. Incluso he pensado en algún tema de investigación justamente haciendo como un análisis de todo eso, porque realmente son temas que muy poco se abordan. Pero aquí estoy dándole nuevamente gracias a todos, a usted, profesor, realmente por toda esa experiencia amplia que usted tiene en materia fiscal. Eh, la metodología realmente me parece excelente. Un docente que es bastante dinámico y pues dándole los mayores deseos a todos. Esperemos que puedan terminar la última fase, que es entregar el trabajo colaborativo. Y pues bueno, hasta otra próxima ocasión, profesor. Un gusto, doctor, también. Hasta otro viaje de conocimiento. Abrazos allá a todos. Bendiciones para todos. Hasta otro momento, chicos. Aplauso para todos. Profe. Nos vemos.